¿Sabías que cantar te puede ayudar a reducir todos los ronquidos que produces en las noches? ¡Vamos, Sherman! ¡Inténtalo! ¡Sí! ¡Aquí voy! Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ronnie Campos y el día de hoy vamos a hablar de la independencia de Estados Unidos. También se le conoce como la independencia de las 13 colonias, porque antes Estados Unidos eran pequeñas colonias. Ya cuando se independizaron, las colonias pasaron a llamarse estados. Y como no había un nombre bien chévere para ellos, dijeron, bueno, Estados Unidos. Ahí van a aparecer grandes personajes importantes, los primeros presidentes del mundo, como George Washington, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton y otros personajes que vamos a ir viendo en todo el video. Así que sin más vaporreo, vamos con el video. Este video es real y grosero, los datos célebres son pobres resúmenes y debido a su contenido deberías ponerte a leer. Para que entiendas la independencia de Estados Unidos, primero debes saber de quién se debe independizar Estados Unidos. Así que vamos a lo que hoy conocemos como los United. Retrocedamos en el tiempo. Recuerda, América estaba siendo colonizada por España, Portugal, Holanda, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Claro, también había territorio no explorado, pero veamos cómo se encuentra Estados Unidos. Gran parte de lo que hoy conocemos estaba colonizada por los españoles, franceses e ingleses, pero los ingleses dividieron su territorio en colonias. ¿Cómo llamaban los españoles a su segmento de conquista? O sea, su pedazo, virreinato. Pero Estados Unidos no fue conquistado por los españoles. Todo Estados Unidos, una partecita sí, pero la parte más importante de Estados Unidos fue conquistada por los ingleses, por eso hablan inglés. ¿Y cómo llamaban los ingleses a sus pequeños territorios? Pues le llamaban colonias. Y en ese entonces los ingleses tenían 13 colonias, y es por eso que se llama la independencia de las 13 colonias. Entonces tenemos las 13 colonias de Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Así que veamos todo lo que influyó para que estas 13 colonias se independicen. Así que empezamos. Algo que debes saber es que Gran Bretaña y Francia casi siempre estaban en constante competencia por territorio por todo el mundo, y América no fue la excepción. Tanto así que Francia e Inglaterra se metieron en una guerra. Esta guerra es conocida como la Guerra de los 7 años, que lo veremos a detalle en otro video. Pero acá debes saber que esta guerra se enfrentaron Prusia, Austria, Rusia, Suecia, pero principalmente Francia e Inglaterra. Esta guerra la ganó Inglaterra, pero ya sabes cómo queda un país después de una guerra, así que Inglaterra quedó en una gran crisis económica y necesitaba dinero para poder levantarse, así que el rey Jorge III no se le ocurrió mejor idea que subir los impuestos. Mi rey, el rey nos está yendo a la mierda, ¿qué hacemos? Creo que es la hora. ¿La hora? ¿La hora de qué? La hora de tomar medidas radicales. ¿Acaso se refiere a...? Sí, subir el impuesto al té. Así el reino tendrá más dinero y los pobres más té. Es usted cruel, pero justo, señor. Dando principalmente 3 leyes: la ley del azúcar, una ley que sirvió para recaudar impuestos con el azúcar; la ley de timbre, esta exigía la compra de sellos reales para todos los documentos legales, periódicos, licencias y contratos de arrendamiento, y claro, se debía pagar por este sello, pero no se debía pagar con la moneda colonial, sino con la moneda oficial de Inglaterra. Y también se dieron otros impuestos gracias a las leyes de Townshend. Estas fueron una serie de leyes donde se indicaba que se debía elevar el impuesto de productos importantes como la pintura, el papel, el plomo, vidrio y lo más importante, el té. Esto enfureció más a la población en las colonias y se fundó un grupo de revolucionarios protestantes que estaban en contra de la corona inglesa. Estos eran llamados hijos de la libertad. Estos empezaron a protestar contra las alzas de impuestos. Una de estas protestas fue atacada y murieron 5 estadounidenses. Esto, según Samuel Adams, levantó el espíritu de independizarse de Gran Bretaña. Es ahí donde inicia el proceso de independencia, pero como a los ingleses no les importó, dieron otra ley para obtener más ganancias. Esta fue la ley del té. Te comento, como sabes, los ingleses estaban muy obsesionados con el té. En Inglaterra es toda una cultura, y bueno, Inglaterra exportaba mucho té a sus colonias a un precio, pero los colonos traían el té por medio de contrabando, es decir, llegaban 2 tipos de té, el legal y el ilegal. Obviamente el ilegal era más barato y era más comprado. ¡Ey! Psst, psst, ¡ey! Oye, ¿no quieres pasar un buen rato? Yo te puedo dar entretenimiento.
Eso traía menos ganancias para Inglaterra, así que con la ley del té decidieron no cobrar ningún impuesto a las empresas de té. ¿Para qué? Para que estas empresas legales de té puedan venderla más barato y así se deje de impulsar el contrabando y comprarse en lo legal. Así Inglaterra aumentaría sus ganancias. Obviamente eso aumentó las protestas en las colonias y con estas protestas se dio el Boston Tea Party. Básicamente varios colonos se colocaron en un barco de carga de té y lanzaron mucho de su cargamento al mar, provocando grandes pérdidas de té. A esto reaccionó el rey de Inglaterra promulgando las leyes intolerables. Estas leyes fueron medidas para castigar por las grandes pérdidas que los colonos habían ocasionado. Entre ese castigo estaba bloquear el puerto de Boston a todos los barcos excepto a los barcos ingleses. También el rey envió un montón de soldados británicos a Boston y los colonos tenían que albergar y alimentar a las tropas británicas. No contento con eso, Inglaterra envió un gobernador británico que estaba a cargo de todas las reuniones de la ciudad de Boston, es decir que no habría más un autogobierno en Boston. Eso provocó a las colonias por querer independizarse, así que los representantes de cada colonia se reunieron en Filadelfia. A esto se le llama el primer Congreso Continental. Aquí se le encargó a George Washington crear un ejército que sea capaz de derrotar al ejército inglés y posteriormente logre la independencia. Es decir, al mando de George Washington se reclutó mucha gente y se creó el ejército continental. George Washington, tienes una misión: organizar un ejército. Señor, sí, señor. Y luego derrotar a todos los ingleses. Señor, sí, señor. Muchos soldados quizás mueran porque no están bien preparados. Señor, sí, señor. Y tal vez tú salgas herido. Señor, sí, señor. O tal vez pierdas una pierna. Señor, sí, O señor. tal vez mueras y quedes en pedacitos. Señor. Pero aquí los representantes se dividieron en dos, ya que unos querían seguir siendo gobernados por Inglaterra, pero otros querían la independencia. Pero esta reunión tuvo una finalidad: llegar a un acuerdo justo con el rey de Inglaterra. Pero el rey hizo caso omiso, y así que no sirvió de mucho, ya que el rey de Inglaterra ignoró por completo lo que este congreso exigía. Así que decepcionados y molestos empiezan a protestar hasta que estalló la guerra en el pueblo de Concord. En el pueblo de Concord, unos colonos intentaron tomar armas, a lo que los ingleses decidieron parar, pero misteriosamente alguien soltó la primera bala y fue ahí donde se inició la guerra de independencia. Hablar de todas las batallas de independencia haría que este video dure más de 5 horas, así que solo te las mostraré, ya que se dieron muchísimas batallas, donde algunas las ganaban los patriotas y otras los ingleses. Pero algo importante es que un par de meses después de iniciar la guerra de independencia se dio el segundo congreso en Filadelfia. Este congreso es muy importante porque es aquí donde se dio la Declaración de Independencia, que fue escrita por Thomas Jefferson, Johann de Adams, Benjamin Franklin y bueno, por ahí también estaba Alexander Hamilton. Hey, si estás disfrutando de este video y este video te está ayudando, te agradecería que le des clic en el botón suscribirse y de verdad te amaría muchísimo si le das clic en el botón unirse. Y muchas gracias a todas las personas que le dan clic a ese botón porque de verdad me ayuda muchísimo para poder seguir produciendo ese tipo de contenido. Ahora sí, no te estorbo más. Algo que debes saber es que el ejército inglés era un ejército poderoso, profesional, conformado por militares, pero el ejército continental era improvisado, conformado por civiles, inexpertos y lleno de miedosos. Así que un enfrentamiento frente a frente entre estos ejércitos, todos ya sabríamos cuál sería el resultado. Así que la táctica usada aquí sería las guerrillas, es decir, que el ejército continental atacaría de a poquitos, desgastando al ejército inglés. Y no solo eso, sino también con saqueos, cortando suministros que estos recibían, es decir, que atacaban por varios lados en forma de emboscadas. Veían, no sé, un comandante inglés caminando y este era atacado. Veían un mensajero inglés llevando algún mensaje oculto, pues este era atacado. Veían un cargamento de armas, pues este era atacado y saqueado. Y así el ejército inglés fue debilitándose poco a poco. Es por eso que hay muchos ataques. La diferencia entre el ejército inglés y el ejército continental es que el ejército inglés, es decir, el ejército de Inglaterra, eran militares, personas preparadas para el ejército, pero el ejército continental eran personas no preparadas, eran campesinos, eran burgueses, eran personas comunes y corrientes, civiles comunes y corrientes, un ejército de verdad y un ejército de mentira. ¿Qué crees que pasaría cuando los dos choquen frente a frente? ¿Quién ganaría? Exacto, el ejército de verdad. Es por eso que el ejército de mentira o el ejército continental usa la táctica de guerrillas, que básicamente es atacar de a poquitos y debilitar al ejército inglés, al ejército de verdad. ¿Qué? ¡No! ¡Ataquen! ¡Tomen su arma!
¡Ataquen nuevamente! ¡Esta vez tomen su uniforme! Pero aquí se dio una batalla bastante importante. Esta es la batalla de Saratoga. Aquí el ejército continental derrota sorprendentemente al ejército inglés, y así que todo el mundo ve esta gran derrota inglesa, y esto será decisivo, ya que eso levantó la moral de los patriotas. Y no solo eso, el mundo vio esa gran derrota inglesa, y eso ¿a quién le interesaba? Pues a sus enemigos, Francia, España y Países Bajos. ¿Recuerdas la guerra de los 7 años? Bueno, aquí estos países perdedores de dicha guerra cobrarán venganza contra Gran Bretaña y apoyarán a los patriotas enviando armas, municiones, incluso soldados. España se tenía bronca con Inglaterra por la guerra de los 7 años. Es por eso que empezó a ayudar a las 13 colonias a que se independicen, pero con cierto resentimiento. ¿Por qué? Porque recuerda que España también es un país de colonias, de conquistas, de virreinatos. Es decir, que si está ayudando a alguien que se independice, ¿qué crees que pasará años después con sus virreinatos? ¡Exacto! También se van a independizar. Pero aún así España apoyó a la independencia de estas colonias para que Inglaterra siga perdiendo, porque recuerda, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así estos países declaran la guerra a Inglaterra, y así Inglaterra, más débil y con más enemigos, se le hace más difícil mantener esta guerra, y van perdiendo poco a poco hasta que se dio la batalla de Yorktown, en la que el ejército al mando de Washington derrota al ejército inglés, y es aquí donde Inglaterra decide rendirse y empezar las negociaciones de paz, en la que se concede la independencia de Estados Unidos. Y bueno, los otros países también sacan provecho de esta independencia, pero el punto es que ahora ya no existe colonias, sino Estados Unidos. Y sí, el país al inicio fue así, pero con los años, guerras, diplomacia y un poco de robos, su territorio pasará a convertirse como hoy en día lo conocemos, pero eso lo veremos en otro video. Pero algo muy importante acá es que el mundo vio cómo este país se independizó y creó lo que hoy en día llamamos democracia y república. Eso cambió la mente de muchas personas, democracia y república, que siguiendo ese ejemplo también querrán independizarse o cambiar el sistema que tenía de un rey a una democracia o a una república, y esto nos llevará a la primera revolución de la historia, la Revolución Francesa. Pero esos temas lo veremos en próximos videos. Hey, muchas gracias por ver este video. Recuerda que lo puedes compartir con todos tus amigos, si es que tienes amigos, para que aprendan algo chévere el día de hoy. No olvides seguirme en mis redes para que no te pierdas el siguiente video. Y si me mudé, estoy en otro lado, ay, por favor, dale click en el botón unirse. De verdad que es muy importante para mí. Muchas gracias a las personas que le dan click ahí, porque es imposible que yo pueda hacer este contenido. Muchas gracias. Recuerden, chicuelitas y chicuelitos, sean aprendizajes.